Bienvenidos a Estudiando la Biblia en 100 días de oración con el pastor Enrique Báez. Hola, te saluda el pastor Enrique Báez. En este día, nuestra meditación está basada en 3 pasajes del libro de Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En este texto, el apóstol presenta el principio del sometimiento voluntario. Ya en el versículo 21, él dijo: someteos unos a otros en el temor de Dios. A partir del capítulo 1, versículo 22, el apóstol afirma que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sí, apreciado amigo, Jesús es la cabeza de la iglesia y toda esposa es llamada por la palabra de Dios a someterse a su esposo como al Señor. Debo explicar que este verbo se va a utilizar aún para nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros recordamos la infancia de nuestro Salvador, el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 51 leemos, hablando de la infancia de nuestro Señor Jesús, que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Este sometimiento se refiere al respeto, a un acto voluntario. Y claro, toda esposa es invitada a someterse a su esposo. Pero debo explicar, apreciado amigo, de que este sometimiento está basado en el principio del respeto del amor. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 se nos dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El sometimiento de cada esposa a su respectivo esposo está basado en el principio de la humildad y es algo voluntario que Dios pide. Un elemento importante que va a ser resaltado en nuestro siguiente pasaje es el principio del amor. En el versículo 25 leemos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por supuesto, cada esposa estará más que dispuesta a someterse a un esposo que la ama como Cristo amó a la iglesia. Cada uno de nosotros como esposos hemos recibido este mandato del Señor de que debemos de amar a nuestra esposa con un amor sacrificial. En el versículo 2 del mismo capítulo de Efesios, el apóstol nos afirma que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Cada esposo es invitado a amar a su esposa con un amor sacrificial, que esté dispuesto a negar su yo, a poner su propio interés en último plano y ser una fuente de realización para su compañera. Apreciado amigo, de un lado de la moneda, Dios pide a la esposa el sometimiento voluntario, y del otro lado de la moneda, Dios pide al esposo el amor sacrificial. Con los principios del amor, de la humildad y el respeto y el sometimiento mutuo, cada pareja puede alcanzar el ideal que Dios tiene para la familia aquí en la tierra. El último verso para reflexionar hoy lo encontramos en Efesios capítulo 6 versículo 1, donde leemos: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Todos nosotros somos hijos. Puede ser que tal vez tú no tengas esposo o esposa, pero
todos somos hijos. Y en este último principio, el apóstol nos invita a la obediencia. El apóstol nos invita a mantener el principio que distingue a todo hijo e hija de Dios, que es la honra que le debemos a nuestros padres. Sí, apreciado amigo, este verbo en griego hupakuo, obedecer, escuchar, es un principio muy interesante utilizado en el Nuevo Testamento. Y por supuesto, la comunidad de los creyentes es identificada a través de este verbo. En este pasaje de Efesios 6:1, el apóstol invita a cada hijo a obedecer a sus padres. Apreciado amigo, tal vez tú no tengas un esposo o una esposa, pero tú eres un hijo. Y cada uno de nosotros somos llamados a ser hijos obedientes. El verbo griego que se traduce en este versículo obedecer es hupakuo, y este verbo se utiliza en los escritos paulinos en 5 ocasiones. Se refiere principalmente en el Nuevo Testamento a la obediencia, presentando, ¿verdad?, cómo aún los vientos se sujetaron al poder de nuestro Señor, como es presentado en los evangelios, cómo los demonios se sujetaban y obedecían la voz de nuestro Señor, como presenta Marcos capítulo 1, versículo 27 y Marcos capítulo 4, versículo 41. Pero la comunidad cristiana, el pueblo de Dios, es presentado con esta característica, como dice Hechos capítulo 5 versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La obediencia no es algo que únicamente nace de los hijos hacia los padres, sino que es algo que nos distingue a todos como parte del pueblo de Dios. El texto bíblico también nos advierte que la desobediencia es una señal del tiempo del fin, como presenta el apóstol en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Cada esposa encuentra en Jesús un modelo de subordinación voluntaria, así como vimos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo sujeto a sus padres. Cada esposo encuentra en Jesús un modelo de lo que significa amar con sacrificio, pues Jesús entregó su vida por amor a la iglesia. Cada hijo encuentra en nuestro Señor Jesucristo un modelo perfecto de lo que significa la obediencia, pues aún en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 8 nos afirma el texto: y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nuestro amado Jesús sigue siendo el único medio y posibilidad para que un esposo ame a su esposa, para que una esposa se someta a su esposo y para que un hijo obedezca con una obediencia que nace del corazón. Que en este día el ideal que Dios tiene para la familia sea una realidad en tu casa y en mi casa, y que las relaciones entre las parejas y entre los padres y los hijos puede estar caracterizada por el amor, por un sometimiento voluntario y por una obediencia que nace del corazón. Que Dios te bendiga. En el mundo nuestro amor es necesario, avanzando al cielo unidos tú y yo, viendo cómo Cristo el rumbo ha señalado, unidos en amor viajamos tú y yo, oh tú y yo, sí tú y yo. Aun si hay sombra en el camino, confusión, su mano fiel nos guiará. En su inmenso amor confiamos tú y yo.
Cada día con amor Jesús ofrece nuestra llama vacilante a hacer brillar. Si pecamos, Él perdona nuestros males. Avancemos pues unidos tú y yo. Oh, tú y yo. Si tú y yo. Aun si hay sombra en el camino, confusión, su mano fiel nos guiará. En su inmenso amor confiamos tú y yo.